Josafat, ¿estás ahí? Sí, profe. Ah, qué bien. Bien, estamos probando el audio, como nadie me dice nada. Hasta mi perro se puso a ladrar. A ver si hay audio. Perdón, profe. Estaba comiendo, perdón. Sí, yo también estoy comiendo unos pepinos antes de la clase, pero bueno, ya. Con esto fue suficiente. Bueno, pues dejamos a Josafat, lo importante. Gabriela Pérez Piña. ¿Me escuchas? Sí, profe. Excelente. Bueno, pues entonces, si me escuchan, son las 4:03. Mientras tenemos a todo el personal. Oh, no. A ver. Ok. 25 personas. Bueno, mientras se reúne el personal como para iniciar a las 4:08. La pregunta es, ¿cómo van con la práctica 1? ¿Se ha podido resolver todo? ¿Alguien se atoró por ahí? ¿Todo está muy claro para cada equipo? ¿Para qué día la tenemos que entregar? Disculpe. Vaya, pregunta más difícil. Vaya. Creo haberle entendido a la maestra, no sé si fue Lucía o Adelaida, que se entregaba, creo que el lunes 5 de septiembre, pero, o sea, de hoy en 8. ¿Alguien recuerda cuándo quedó de entregarse? Bueno, mi querido Anthony, no lo sé, pero de algún modo lo puedo consultar al rato con las maestras y se los puedo poner en el chat, si es que nadie de ustedes se acuerda. Mientras, yo lo que necesito saber es, conforme a lo que estableció en la maestra Adelaida, ¿quién es el equipo 1? ¿Quién es la líder? Yo, profesor. ¿Quién eres tú? Diana Peláez Anguiano. Ok. Diana Peláez. ¿Cuántos elementos tienes en tu equipo? Somos 5. 5, ok. Bueno, vamos con el equipo 2. Diana, ¿tú no recuerdas cuando dijeron las maestras que se entrega esta práctica? Pues sí, tengo entendido que dijo de este viernes al otro. O sea, no, 15 días no. O sea, se refiere 15 de este viernes. Pasado, o sea, desde Este viernes. estuvimos haciendo la práctica a este viernes, de esta semana. Ok, entonces significa que es viernes 4 de septiembre, ¿no? Déjenme ver, es Parece 1. que es 3 de septiembre. No, es 3 de septiembre, sí, viernes 3 de septiembre. A ver, Diana, agradezco la respuesta. ¿Quién es líder de equipo 2? Es mi compañero Edilberto. ¿Edilberto qué se llama? Hilario. Ok, sí, él ya lo tuve, Edilberto Hilario. ¿Y cuántos son en tu equipo, Gabriela? Somos 5. 5, perfecto. ¿Y tú recuerdas o estás de acuerdo y se establece que la práctica se entrega el viernes 3? Sí, recuerdo que se entregaba el viernes 3, pero me surgió una duda ahorita que estoy revisándola Sí, respecto a la orden. humedad. Dudas técnicas vamos a pasar en cuanto concluya la parte administrativa, ¿de acuerdo? Sí. Ok. ¿Quién es el equipo 3? Mira, yo soy la representante, profe. ¿Quién eres? ¿Quién habla? ¿Yaneri? Trejo. Ok. Entonces eres Yaneri Trejo, ok. Y Zamudio, ok. ¿Cuántos son en tu equipo? Somos 5.
5, perfecto. El equipo 4, ¿quién es, Yaneric? ¿Tú sabes? O que hable su representante. Sí, profe, soy yo, el representante del Eh, equipo 4. Uciel Iván Núñez. Ok. Uciel Iván Núñez. Perfecto. ¿También son 5? Sí, Perfecto, son 5. Ok. Y estimado Uciel, estás también en conocimiento que se entrega el próximo viernes 3 de septiembre, ¿verdad? sí, profe. No establecieron la hora, ¿verdad? No, bueno, que yo recuerde, no. No, yo tampoco recuerdo que hayan establecido ahora. ¿A qué hora determinas? ¿A las 24 horas del 3 de septiembre o concluyendo la clase a las 16? Elige. Pues yo considero que al final del día, ¿no? Bueno, o sea, sí, serían las 11:59. Ok, me parece. Perfecto, para yo comunicárselo a las maestras. Muchas gracias. Equipo 5, ¿quién es? Yo soy la representante. ¿Quién? ¿Andrea Lisbeth García? Ok, Andrea Lisbeth García. Ok, ¿y también son 5? No, nosotros somos 6. 6, ok. Aquí ya llevo 26 estudiantes. Equipo 6, ¿quién es entonces? Gracias, Andrea. Digo, teóricamente existe equipo 6, porque si yo ahorita llevo Yo soy del registrado. equipo 6, profe. Ah, ¿quién? Yo soy del equipo 6. Es que no veo quién habla. ¿Quién habla? La representante se llama Brenda. Ah, Yo ¿y soy está hablando Rafael. Rafael Tierra? Ajá, pero la Ah, representante se llama Brenda. ¿Brenda qué? Ahora déjame checar. Hay un buen de Brendas. Brenda Edith, creo. ¿Brenda Edith qué? A ver si la veo. En esta generación hay muchas Brendas, entonces déjenme ver. En este grupo nadie se supo el apellido de esta muchacha. ¿Brenda Araceli Feliciano? No, no es. No, ya la encontré. Se llama López Trejo Brenda Paola. Ah, Brenda Paola. Ah, ok, ella también, ya la tuve de alumna en marco jurídico. López T. ¿Y cuántos compañeros son ahí? Somos 6. Somos 6. 6. O sea, son 12 más 25 son 32. No existe equipo 7. Es correcto, no existe equipo 7. Muy bien. Entonces, ahora sí, Gabriela y cualquiera de los compañeros de equipo, ya sea Diana, Edilberto, ¿cuál es la duda, Gabriela Pérez? Mi duda es respecto a veces no viene tan específico el porcentaje de humedad, entonces está bien buscarla muy general. Sí, sí, porque en el mundo real lo ideal es tener valores medidos. Cuando tú encuentras algún valor bibliográfico, pues bueno, es una buena aproximación. Entonces, mientras presentes tú tu referencia de por qué pusiste ese valor que encontraste en bibliografía, es suficiente porque pues sí se puede cumplir el ejercicio de poder determinar el peso o la diferencia del peso de humedad con respecto al peso del residuo. Sí, no hay problema. Gracias, era todo. Ok. ¿Quién más? Diana, Uciel, eh, Rafael, ¿alguna otra inquietud sobre la práctica? Por el momento no, profe. Ok. Gracias. Bueno, entonces, sin menoscabo de que si por ahí surge una pregunta, pues la pueden hacer en el chat del grupo y obviamente pues, si la puedo responder, pues con gusto. Si estoy ocupado, pues cuando me desocupe la respondo. Pero muy bien. Entonces, ya para comenzar, Anthony, ok. Eh, Estimado Anthony, dime nuevamente cuáles son eh, los pasos tecnológicos que contiene un plan integral de manejo de residuos sólidos urbanos.
los pasos tecnológicos. Sí, ¿Sería el acopio, el transporte? ¿A eso se refiere? sí, a eso me refiero. Hay pasos tecnológicos generales que tienen que ver con generación, manejo, tratamientos y disposiciones, que son los 4 grandes bloques. Ahora dime, dentro de generación, manejo, tratamientos y disposición, ¿qué, qué procedimientos tecnológicos hay dentro de generación, manejo, tratamientos y disposición en un plan de manejo integral de residuos sólidos urbanos? Pues podría decirle de tratamiento, ¿no? Que son los que hemos visto un poco que puede ser como No, la pero quiero que me digas bioacopio. todos en orden. Quiero que me digas de generación, cuáles de manejo, cuáles de tratamiento y cuáles de disposición. Todos. O por lo menos dime los de generación. Tecnológicos de generación. Profesor, ¿no esto de que era de realizar un estudio de campo y la comparación de las localidades, algo así? ¿O Sí, a ver, cuando nosotros decimos, según el sapo es la pedrada, cuando alguien te dice eso, según el sapo es la pedrada, ¿qué entiendes por eso? Estás hablando, ay, veo tu fotito, pero no veo tu nombre, bueno, a ver muchacha, cuando te dicen según el sapo es la pedrada, ¿qué entiendes? Ah, la verdad no entiendo. No había escuchado eso. Según el tamaño del problema es la solución. ¿De acuerdo? Sí, sí, sí. Ok. Eso sí lo entiendes, ¿no? Según el tamaño del problema es la solución. ¿De acuerdo? Sí, perfecto. Ok. Entonces, si estás de acuerdo con eso, quiero orientarlos. Estoy haciendo un recordatorio para Anthony y todos. Si nosotros estamos en la etapa de generación, lo primero que nosotros tenemos que saber es cuáles son los distintos tipos de residuos sólidos urbanos. Quiero decir, vidrio, papel, tela, orgánicos, plásticos. O sea, digamos que los distintos tipos o la diversidad de residuos, que es el primer elemento, y cuántos hay de cada uno de estos. ¿Estás de acuerdo, Anthony? Sí. Ok. Entonces, como somos un país maleducado y tribal, nosotros medimos toda la basura junta y damos un valor de generación per cápita. Y lo ideal sería que pudiéramos dar un valor de generación per cápita de orgánica, de plásticos, de papel, de metales, porque implicaría que nuestro primer paso tecnológico de la generación sería, uno, Anthony, ver cuál es la diversidad o la composición de los distintos tipos de residuos. Eso es lo primero. Una vez que yo sé cuáles son, tengo que saber cuánto hay de cada uno de estos en kilogramos. ¿De acuerdo? Entonces, el primer parámetro básico que necesitamos medir para poder entrarle a la ingeniería de residuos, de todos, desde los sólidos urbanos de manejo especial y peligrosos, lo primero es saber qué es, cuál es su composición y en cada uno de estas categorías o tipos, cuánto hay. Entonces, el primer parámetro es la composición. El segundo parámetro es el valor de generación per cápita. Y estarás de acuerdo, Andrea Lisbeth,
que si nosotros tuviéramos valores de generación per cápita de residuos por cada una de las categorías, me refiero papel, fierro, orgánicos, ¿seríamos una sociedad más avanzada, sí o no, y por qué? Escapó Andrea Lisbeth, vamos a ponerle touch sheets para que ya nos capen. A ver, ¿dónde está? No, sí, perdón. No sé entonces, ¿se escuchó la pregunta? No, ¿la podría repetir, por favor? Ah, ok. A ver, dime el nombre de otro de tus compañeros para perdonarte. Dime otro nombre. Ay, Cualquiera. Uno de tu equipo. ¿Dionisio? Sí. Es Dionisio. Dionisio, venga. Dionisio. Sí, profesor. Ah, perfecto. Oigan, ¿qué están comiendo o tienen siesta digestiva? Porque andan medio perdidos. No, es que a mí se me está yendo cada ratito el internet. Ah, ok. Bueno, mi pregunta, Dionisio, de parte de tu jefa, de Andrea Lisbeth, es que un parámetro es el valor de generación per cápita de residuos sólidos urbanos. Mi pregunta sería, si nosotros obtuviéramos valores de generación per cápita, específicos, uno para papel, otro para plásticos, otro para metales, otro para orgánica, ¿seríamos una sociedad más avanzada, sí o no? ¿Y por qué? Yo digo que no, porque al final es el volumen de lo que generamos. ¿De qué sirve si vamos a estar, no sé, disminuyendo residuos de hoja y papel y vamos a estar aumentando más en PEP o en otro volumen? Es lo que yo digo, que tienen que disminuir ambos. Uf, Dios mío, casi creo que nadie entendió la pregunta. A ver, ¿alguien entendió la pregunta que hice y la puede responder? Yo, Sí, ¿tú quién eres? Dime. Michelle Coronel. ¿Quién? Michelle Coronel. Ah, Michelle, por favor, responde. Sí, yo creo que sí, seríamos una sociedad más avanzada, ya que contemplaríamos esos residuos como un residuo valorizable. Entonces, bueno, de los que se pueden, ¿no? Entonces, tendríamos no solamente cuánto generamos, sino también cuánto potencial tenemos para reciclarlo, reusarlo o meterlo a alguna empresa. Excelente respuesta. Ya te ganaste un buen puntito con palomita y eso se toma en cuenta. Sí, justamente porque nuestro problema es que nosotros debiéramos segregar o separar la basura desde el momento que la generamos. Entonces, como bien dice Michelle, si fuéramos una sociedad educada que desde el momento que la genera, la separa, pero además los servicios públicos de limpia respetan y siguen la separación, entonces nosotros seríamos una sociedad más avanzada porque haríamos valorizable todos esos residuos y muy poco o casi nada llegaría a un relleno sanitario. Entonces, pasos tecnológicos específicos de la generación es, en principio, la separación o la segregación. ¿Por qué? Porque una vez que yo lo separo, puedo saber su composición, ¿sí? Sé cuánto hay de qué. Y el tercer elemento del paso tecnológico es pesar cuánto hay de qué. Porque entonces, cuando yo ya sé cuánto hay de qué, puedo saber en relación con mis contenedores o volúmenes cuál es la relación de cantidad en masa, en peso, masa, por unidades de volúmenes que yo necesito para poder contener a los residuos. Y el tercer parámetro de la generación de residuos peligrosos es la determinación del peso volumétrico. Normalmente, la unidad volumétrica para manejar los residuos sólidos urbanos es un metro cúbico. Entonces, si yo
en 1 metro cúbico, que es mi contenedor estandarizado, en ese metro cúbico puedo tener hasta unas 2.5 toneladas de materia orgánica. Bueno, pues esa es la relación de densidad de materia orgánica por metro cúbico en ese sistema. Y yo puedo tener, por ejemplo, de maderas, voy a tener del orden en 1 metro cúbico de los 700 kilogramos. Pues ¿por qué? Porque la madera es menos compactable, tiene menos densidad, y en 1 metro cúbico me cabe en masa 700 kilogramos. Plásticos, si yo los compacto, pues a la mera hora puedo tener por metro cúbico del orden de unos 650 kilogramos. De trapos o de telas, pues yo podría tener del orden de unos 900 kilogramos. Entonces, Anthony, Brenda y Michelle, la determinación del peso volumétrico es como una estimación o una aproximación a la densidad de los residuos por unidad de volumen. ¿De acuerdo? Entonces, la ingeniería ambiental, los procedimientos tecnológicos básicos para medir la generación son la composición de cada uno de estos, la determinación en peso, que ya sabemos composición y cuánto es de qué, por eso decía yo a su compañera, según el problema es la solución, o por eso digo, según el sapo es la pedrada. Y el otro elemento es, bueno, cuánto generamos per cápita. O sea, cuánto generamos per cápita de materia orgánica, de plásticos, de tela. Pues sería padrísimo, porque si ya lo tenemos separado, lo podemos hacer valorizable, como dice Michelle. Cuando tenemos toda la basura revuelta, pues hay que separarla ya revuelta. Y eso es un retraso. Y el siguiente elemento es que si nosotros sabemos cuánto tenemos por unidad volumétrica, entonces concluimos la parte de generación y pasamos al manejo. Y entonces en el manejo yo voy a manejar mis contenedores separados de residuos orgánicos, de plásticos, de madera, de PET, de papel. Y entonces el manejo me va a ser mucho más fácil que yo lo transporte a un centro de transferencia, a un lugar en donde se juntan todos los distintos residuos, y entonces ahí se valorizan. O todos aquellos que no son valorizables se van a relleno sanitario. Entonces, ya dentro de los tratamientos, cuando tenemos el PET, la tela, etcétera, bueno, pues hay posibilidades de volver un subproducto en los tratamientos a los residuos, ¿no? Entonces, dentro de estas grandes áreas, generación, manejo, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos, hay una cantidad de procedimientos tecnológicos que nos pueden ayudar a minimizar en lo posible que los residuos sólidos urbanos vayan a los tiraderos de basura. ¿Sí? Yo espero que este concepto de un plan integral, porque un plan integral es un elemento de gestión que establece la ley, pero la gestión se basa en la ingeniería ambiental. Entonces, si ustedes son ingenieros ambientales, pues entonces conocen la tecnología para poder resolver la gestión. ¿Estás de acuerdo, Michelle? Sí, gracias. Ok, bueno, entonces si está de acuerdo Michelle, voy a asumir que los demás también. Y lo que estábamos viendo nosotros a nivel de la clase anterior es la gestión integral a nivel municipal. Entonces, que es en donde nos quedamos. Y estas las voy a pasar rápido porque las vimos, pero nos van a servir de recordatorio. Dentro de la gestión integral de residuos sólidos a nivel de un municipio, una alcaldía, un sistema grande,
Habíamos visto que el barrido es importante y que se realiza a través de personas, ¿no? Dice el tipo de residuos en la vía pública es muy diverso, puede variar de acuerdo al clima, número de peatones, condiciones socioeconómicas y educativas y al uso del suelo. Esto es, habíamos platicado que la gente tira basura en el metro, en los parques, en terrenos baldíos, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que con más frecuencia se encuentra? Pues es esto. Habíamos visto que los propósitos del barrido son estos que se establecen aquí. 2 tipos de barrido, el manual, el mecánico. La elección de este sistema pues, va a depender de las características de las vialidades, del personal con que se cuente, y se describía los utensilios que utilizan los barrenderos, ¿no? Normalmente, dónde se debe usar, y si lo vemos desde el punto de vista de la designación de zonas, pues bueno, los barrenderos pues, van por zonas. Atrás de los barrenderos pues van los camiones de basura o van las barredoras, y de algún modo es importante el concepto de el número de personas y de infraestructura en cuanto a tambos, camiones, barredoras, etcétera, y por dónde van a estar realizando sus tareas de colecta, ¿no? ¿Cómo creen que en los países que sí separan la basura desde el principio, qué es lo que hacen las personas de limpia en Noruega, en Dinamarca y en general en Europa, pero también en los países árabes, ¿no? En Qatar. ¿Hay barrenderos o personas del municipio que recolectan la basura? ¿Sí o no? Vamos a preguntarle a Diana Peláez. ¿Dónde está Diana? Aquí, profe. Ok. ¿Crees que en esos países desarrollados el municipio, el gobierno, pues, tiene gente que recogen la basura? Sí, pero también creo que hay limpieza mecánica, o sea, hay ambas. Sí, claro. ¿Y tú crees que las barredoras levantan demasiado como en un país donde la basura se tira en todos lados? O sea, ¿cómo? Sí, vamos, a lo que voy es que el personal de limpia de estos países lo que hace es que pasa afuera de los domicilios o en un lugar específico a recoger por día, por color de bolsa, los distintos tipos de residuos que ya están previamente separados. Si alguna de estas personas detecta que hay un residuo mezclado, lo hace saber al municipio y le mandan su multa a la persona. Entonces la persona la tiene que tirar en la bolsa correspondiente, con el color correspondiente y el día correspondiente. Si alguien se sale de esa norma, simplemente lo multan y se acabó el problema. O sea, el de limpia es como una especie de inspector, ¿no? Y entonces va uniformado y no está sucio y levanta, sí, usa guantes, etcétera, pero nada más, ¿no? Y las barredoras municipales, pues las que andan por ahí, pues más bien andan como limpiando un poco el polvo y los excedentes de polvo en las carreteras o en las vialidades, pero rara vez levantan como aquí. Pero bueno, entonces, ¿por qué estoy insistiendo en la cuestión del barrido? Porque en la siguiente práctica que vamos a instruir el fin de semana, se trata sobre las rutas, sobre las rutas que se pueden establecer a nivel específico como un barrendero que puede barrer hasta 2 kilómetros, 2.5 kilómetros por jornada, hasta las rutas de los camiones de basura, que entonces ya se puede decir que son mesorrutas,
dependiendo si es un pueblo pequeño, o macrorutas, si es una gran ciudad que finalmente va a llevar hasta un relleno sanitario la basura, ¿no? Por eso ando insistiendo por ahí. Entonces, ya habíamos visto esto, los rendimientos de las barredoras mecánicas, de que dependen de la velocidad media que puede alcanzar la barredora, eficiencia del conductor, tráfico vehicular, más bien es tránsito vehicular, la cercanía de los puntos de abastecimiento de agua para la barredora y el diseño adecuado de las rutas de barrido. Entonces ya no lo vamos a ver a nivel casa, lo estamos viendo a nivel ciudad, que una persona responsable del servicio de limpia en una ciudad, un ingeniero ambiental responsable de esto, pues tiene que saber con qué recursos cuenta y cuáles van a ser las eficiencias de cada uno de estos elementos en las rutas de colecta de la basura. Entonces, bueno, por aquí esto sí lo comenté en la clase anterior, cuánto alcanza más o menos a limpiar una persona, ¿no? Y principales conceptos revisados, el manejo integral de los residuos sólidos, que ya hablé, qué es el concepto de manejo integral desde el punto de vista de gestión, pero su fundamento ingenieril es el que comencé a preguntarle a Anthony y a los demás compañeros para poder llegar a los elementos de composición, cantidades por composición, generación per cápita y determinación de peso volumétrico. Dice el barrido es la limpieza manual mecánica de los residuos sólidos. La elección entre barrido manual o mecánico estará determinado por las características de las calles, la pendiente y los recursos económicos de la localidad. El barrido manual se recomienda en calles de poco tráfico, en tránsito, es decir, en calles angostas con pendiente accidentada. El barrido mecánico se recomienda en avenidas grandes y planas. Bueno, pues recolección. Dice, la recolección consiste en la colecta de los residuos en las casas y comercios y su transporte a las estaciones de transferencia, plantas de tratamiento y, en algunos casos, a sitios de disposición final, según sea el caso. Entonces, aquí este concepto es aplicado a nuestra sociedad mexicana. Entonces, desde la casa, comercios, ¿a dónde van? Cómo se mueven a un centro de transferencia, o sea que es donde se acopia todo esto. Ahí también en el acopio puede haber la posibilidad de ser tratados ahí o tratados en otra parte y después, bueno, a ver qué llega a los rellenos sanitarios o tiraderos de basura. Por favor, Cristian Iván Manzanares, lee esta diapo. ¿Sí me escucha? ¿Sí? ¿Qué es la recolección? Por lo generalmente la recolección va de la mano del transporte. Consiste en la colecta de los residuos en la casa y comercios y su transporte a las estaciones de transferencia, plantas de tratamiento o sitios de disposición final. La recolección es la parte más costosa del manejo de residuos. Llega a ser hasta el 70% de lo que se invierte y su costo varía entre 130 y 250 por tonelada de residuos. Es correcto. Entonces, fíjate, si ya vemos el sistema a nivel municipal, pues aquí está un precio aproximado por tonelada de lo que te cuesta estar moviendo, de lo que te cuesta la recolección. Continúa, por favor. Los encargados en la recolección pueden ser el servicio municipal a través del área de servicios de limpia, personas que viven recolectando materiales reciclables de los residuos como el único medio para su sobrevivencia, conocidos como pepenadores, particulares que cobran el servicio y generalmente realizan recolecciones a grandes generadores. Ok. ¿Tú crees que los pepenadores les va muy mal? Pues no bien, pero yo creo que sí sobreviven de eso. Ok.
Sí, es un prejuicio que tenemos que conocer y calcular. Muy bien. Continúa, por favor. Sí. Para establecer los métodos de recolección, ruta de recolección, métodos de recolección, el método... Ah, ¿va a abrir el hipervínculo? No, primero termina de leer. Sí, lo voy a abrir, mi amigo, pero justamente, como dice, bueno, lo vemos en panorámica, para establecer el método de recolección, las rutas, el método, y luego lo que seguía. Ajá. El método de recolección a utilizar en una localidad debe definirse tomando en cuenta el tipo de demanda exigida y el grado de tecnología de los vehículos recolectores utilizados en la prestación del servicio. Ok. O sea, ¿en dónde vives? ¿En qué colonia, alcaldía o lugar? Soy del estado de Morelos, profe. Ah, qué bien. ¿De qué localidad? De Huastepec. Ah, mira, qué bonito. Hace- de niño me gustaba mucho. Ok. Entonces, fíjate, en Huastepec, ¿cuál es cuál es la demanda que tienen los huaxtepequeños, con respecto al municipio? ¿Y cuál es la población estimada a la que hay que atender? ¿Y cuál es la tecnología que tienen instalada para la recolecta? Bueno, la tecnología que tienen pues son camiones de recolección. Como Huastepec no es un municipio como tal, sino pertenece al de Yautepec, pues es el que es el encargado de la recolección de basura. Ok. ¿Y quién demanda o quiénes son los que demandan la recolección de basura? ¿O qué es la demanda? Sí, perdón. Pues los habitantes y comercios. Y bueno, también hay muchos servicios como de hoteles, así que pues también ellos. Claro. Entonces, ya en una localidad, en función de la población y de las actividades económicas de la población, viene la demanda. En este caso, Huastepec, que tiene una zona de servicios turísticos, pues tiene una demanda de recolección en centros vacacionales en general, pues Yautepec, Cocoyoc, Huastepec y todo tienen una buena demanda de recogida de basura en cuanto a servicios turísticos. Pero podría ser diferente en una localidad en donde la principal actividad económica es textilera, por ejemplo, o artesanal del vidrio, o artesanal del barro, o artesanal tequilera, por decir algo sabroso. Entonces, ya como ingeniero tienes que ir pensando en esos elementos de la condición socioeconómica, las actividades que generan residuos, porque ese es lo que define la demanda, ¿de acuerdo? Y ya después, pues vamos a ver qué tecnología tenemos, ¿no? Pepenadores o personal de limpia abocado al municipio, carritos, camionetas, carros formalmente, etcétera, ¿no? Entonces, ahora sí, como bien decía nuestro amigo, define, ahora sí, léenos qué dice aquí, rutas de recolección. Rutas de recolección. Macroruteo, división de la ciudad o localidad en sectores operativos, determinación de camiones necesarios y asignación de un área del sector a cada vehículo recolector. Proyecto de gabinete, ajuste de campo. Sincronización, división en sectores operativos, criterios. Error en la lectura. O sea, mi amigo, estamos hablando de macroruteo y te voy a preguntar al final cómo estás concibiendo el macroruteo en el municipio de Yautepec, Morelos. Pero fíjate, les había dicho que hay macrorrutas, mesorrutas y minirutas, ¿no? O sea, la miniruta pues es la del barrendero, ¿no? Una mesorruta, bueno, pues puede ser la de los, estos de los que tienen tambos. Y una macrorruta, pues son los camiones. Entonces, una macrorruta es la división de una localidad en sectores operativos para determinar los camiones
que se necesitan y designación un área de sector a cada vehículo, o sea, para que pase a recoger la basura. Entonces, esto requiere un proyecto de gabinete, esto es planeación ingenieril, es ingeniería ambiental en cuanto a planear con base en la demanda, en la producción, en los recursos humanos, materiales y financieros. Una vez que se echa a andar, pues ajustar en campo, todo el tiempo se están revisando las macrorrutas y ajustando. Y lo que dice aquí es sectorización. Esto es división en sectores operativos, los lugares, ¿no? Y bueno, pues no todas las ciudades son planas, hay unas con subidas, bajadas, cañadas, ríos, calles, etcétera. Y dice zonificación del sector, división en zonas que cubrirá cada vehículo recolector. Entonces, dime, el municipio de Yautepec, ¿cuántos poblados abarca? Abarca también a Cocoyoc y a Huastepec y bueno, el municipio cabecera municipal que es Yautepec. Ok, entonces podemos hablar de tres grandes municipios, ¿no? Huastepec, Cocoyoc y Yautepec. ¿Existen macrorrutas en tu municipio? Sí, bueno, supongo que se divide por zonas y dependiendo también de la densidad de población es como se definen los días de recolección, ¿no? Claro, pero ¿con base en qué criterio lógico básico me dices si hay macrorrutas en el municipio de Yautepec? Yo te diría, demuéstrame, ¿por qué me dices que sí? Sí creo que sí, pero dime por qué. Bueno, por las diferentes áreas por ejemplo, Huastepec es un poco más turístico y la zona de Yautepec es un poco más de comerciantes y centros comerciales. Sí, ¿no? Y Cocoyoc es chido. A mí me gusta Cocoyoc. Pero no me estás respondiendo la pregunta. Está claro que hay diferencias entre las localidades de un municipio, pero ¿cómo me puedes decir que sí tu municipio tiene macrorrutas? Dijiste bien, la ciudad dividida en sectores operativos. Estoy de acuerdo. Cocoyoc, Yautepec y Huastepec son distintos sectores operativos. ¿Y qué sigue? ¿Qué más dice ahí la definición? Determinación de camiones necesarios. Claro. ¿Hay camiones en tu municipio? Sí. Ah, pues entonces estamos de acuerdo que sí hay planeación municipal y hay macrorrutas. ¿Sí o no? Sí. Pues sí, porque hay camiones, ¿no? Entonces, a eso se refiere. Ahora sí, continúa para seguir hablando de esto de las macrorrutas. ¿Qué dice? ¿Cómo es la distribución de la población? Está concentrada o se encuentra dispersa en pequeños ranchos o poblados. ¿Todas las colonias o barrios son iguales? Exacto. En este caso estamos pensando ahí en tu municipio, y cada uno de ustedes va a pensar en su municipio, porque en la siguiente clase, pues nosotros vamos a revisar nuestros municipios o algunos municipios, vistos con sistemas de información geográfica, en los cuales aquí en esta imagen, pues vemos en verdecito la zona habitacional, las zonas rurales y zonas industriales, y entonces estamos sectorizando a nuestros municipios por colores, ¿no? En principio, la parte de la distribución geográfica de los espacios, ¿no? ¿Qué más dice? Microrruteo, recorrido. Sí, Sí, adelante. continúo. Microrruteo, recorrido específico que deben realizar diariamente los vehículos recolectores de residuos sólidos urbanos en los sectores donde han sido asignados. Bueno, en estos puntos, densidad de población, generación de residuos sólidos, plano de trazo urbano, topografía, ancho y tipo de calles y tipo de disposición final, método de recolección, horarios y frecuencia de recolección, equipo de recolección. Exacto. Entonces estamos de acuerdo
que estos parámetros que están aquí enumerados, densidad de población, generación de residuos, plano de traza urbana, método de recolección, horarios y equipo de recolección, pues son los parámetros que necesitamos para poder establecer un macrorruteo en este caso. Bueno, aquí dice microrruteo, bueno, cualquier ruta, ¿no? Si le picamos aquí al transurbano, pues aspectos a considerar en el transurbano, ahí van. Ahora sí, todos estos puntos que nos salieron, pues es lo que tiene que pensar un ingeniero para poder comenzar a determinar las rutas de recolección. ¿De acuerdo? Dice, existen distintas posibilidades para realizar la recolección de los residuos. Parada fija, los residuos se recogen en las esquinas de las calles. Este método es el más económico, pero requiere de una alta participación del usuario. Acera, el personal de limpia va recogiendo los residuos colocados por los residentes enfrente de sus casas. Recolección dentro de domicilio, el servicio de limpia entra hasta las casas por los residuos. Este método es sumamente caro, generalmente se usa solo en los casos en el que el usuario paga por el servicio. Y contenedores. Los residuos se recogen de contenedores en los que los generadores han depositado sus residuos. Muy útil en las zonas comerciales, de condominios o de acceso difícil. Entonces vamos a preguntarle a a Alejandra Rodríguez, ¿cuál de estas posibilidades practicas en tu casa? Bueno, pues Alejandra Rodríguez se llevará su tachecito. Ok. Continuamos. Para planear la frecuencia de recolección, deben considerarse las siguientes cosas. ¿Sí? Guadalupe Rojas, ¿estás ahí? Sí, profesor, aquí estoy. Buenas tardes. Ok. Buenas tardes. Para planear la frecuencia de recolección, hay que tomar estos elementos, ¿no? En primer lugar, hay que conocer, dice, la cantidad de residuos que se generan. Y ya discutimos ampliamente que tanto la composición y la cantidad en peso y en volumen nos va a poder determinar qué onda con los residuos. La composición, el clima, y las estaciones del año. ¿Por qué el clima, Guadalupe? Pues yo considero que a lo mejor, bueno, al menos donde yo vivo, cuando hace calor tendemos a generar más residuos. Por ejemplo, las personas que andan en la calle compran como conos de helado o más botellas de agua para consumir o cosas que se necesitan cuando uno está fuera de casa. O inclusive en invierno, acá se da mucho lo que es el café, entonces tienden a comprar muchos envases de bebidas calientes. Entonces yo quiero creer que se ha de referir a eso. Puede ser, porque ese es un elemento social, pero también se refiere a que en las temporadas de secas la basura no está tan mojada, entonces pesa menos. Y bien, como tú dices, ya según la respuesta social, dice las estaciones del año y días festivos. Pues bueno, cuando es 16 de septiembre y el desfile del pueblo y Halloween, pues las posadas, pues se pone intenso el asunto, ¿no? Léenos qué se necesita saber, Guadalupe, por favor. Claro que sí. Y finalmente se necesita saber cuántos vehículos tiene el municipio.
¿Cuánta gente trabaja en el área de recolección? ¿Cuánto presupuesto hay para la operación de los vehículos? Con esto se puede decidir la frecuencia con la que se enviarán los vehículos. Es correcto. ¿Cuál es tu municipio o localidad? Es Orizaba, Veracruz. ¡Ay, qué maravilla! Estoy llevando un proyecto en Orizaba, Veracruz, justamente de residuos. Vale, interesante, ya platicaremos más adelante qué estamos haciendo en tu localidad. Pero bueno, ¿qué dice aquí Lupita, por favor? Los horarios de recolección. Es un punto central para un buen entendimiento entre los servicios de limpia municipales y la ciudadanía. Para la definición de los horarios de recolección, es conveniente considerar aspectos como los siguientes: tráfico en la localidad, horarios de trabajo y escolares, zonas de la localidad con distinto tipo de actividades. Ok, es como muy lógico, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama el río que baja ahí cruzando tu ciudad? Bueno, aquí le dicen río Orizaba, pero más arriba le dicen el río de la Carbonera. Ah, ok. ¿Cómo ves qué tanto ensucian los animales que están ahí en jaulas y cuánto ensucian los animales fuera de jaulas? ¿Quién ensucia más? Pues es que estando dentro de las jaulas, pues generan más, bueno, como es un área más pequeña, pues es más notable los residuos, ¿no? Que generan. Mientras que los que están afuera, pues tienen un área más grande. Además, bueno, no sé si se refiere a los que están literal, así cuando caminamos en el río, o sea, los que llevan... Sí. Bueno, ahí normalmente se multa si dejan la basura. Por eso, ¿qué animales ensucian más? Pues, Los como de que está adentro claro. serían. Pues los de afuera, ¿no? Está ¿Mande? padre. Digo, estoy aquí nada más cotorreando, que ensucian yo creo que más los animales humanos que los que están en jaulas. ¿O tú qué crees en Orizaba? Pues sí. ¿Y tú crees que los orizabeños lanzan basura al río? ¿O son los turistas? Bueno, yo considero, o sea, no descarto que gente de Orizaba lo realice, pero mayormente cuando son épocas vacacionales se nota más el impacto. Exacto, sí. Orizaba es una ciudad bastante educada urbanamente hablando, porque tienen una buena conducta de tránsito, son respetuosos, Nos en educó general el municipio. Sí. ¿Perdón? Nos educó el municipio. Estuvo bien, ¿no? Sí. O sea, me parece correcto. No, bueno, pues bueno, después hablamos de Orizaba, pero léenos, si tú te has dado cuenta en Orizaba de cómo es que se planean o qué son los horarios de recolección nocturna, léenos qué dice ahí. Horarios de recolección nocturna. Estos horarios tienen ventajas. No se obstaculiza la circulación de automóviles, facilita las maniobras de los camiones recolectores, hace mucho más rápida y eficiente la recolección. Es correcto. ¿Qué más? Para aplicarlos es necesario considerar los sueldos son generalmente mayores, iluminación de la localidad, se requieren contenedores para que la gente deposite sus residuos, ya hay muy entrada la noche. Sí, bueno, pues esas son las ventajas, ¿no? ¿Qué más dice aquí, Lupita? Horarios de recolección al amanecer. En localidades grandes, donde la gente abandona sus casas para trabajar o estudiar y no se puede aplicar una recolección nocturna, es conveniente la recolección sea más temprano posible. Sí, o sea, se está hablando de estrategias, ¿no? Continúa, por favor. Horarios de recolección diurna. Este es conveniente cuando existan comercios, instituciones o centros de servicio que solo operan por el día. Desventajas de la recolección diurna. 1. Disminución de las maniobras del camión recolector. 2.
obstrucciones de circulación. 3, mayor tiempo en el cumplimiento de rutas. Sí, ¿qué más? Vehículos de recolección. Existen varios tipos de caminos. Elegir el adecuado para la localidad y sus necesidades. Permite ahorros en tiempo y dinero y hace la recolección de mejor calidad. Así es. ¿Tú en qué condiciones podrías calificar los camiones de basura de la ciudad de Orizaba? En una condición de operación y mantenimiento mala, regular o buena. Pues yo considero que regular, o sea, siento que es una contribución de todos, creo, aquí. Ok. ¿Y tú crees que puede haber alguien que planifique el servicio de limpia en la ciudad de Orizaba utiliza los camiones bonitos, los más modernos para las zonas turísticas, el centro, las zonas residenciales, y otro tipo de camiones ya los utilizan para las periferias? Sí, como todo, ¿no? Pues sí, así es esto de la sociedad desigual. Así es. Pero bueno, pues lo interesante, ¿y de qué dependería, Guadalupe, que Orizaba se mantenga durante décadas y quizás hasta medio siglo o siglos, como una ciudad limpia? Pues yo considero, como le mencionaba, que pues aquí en cuanto al tránsito y la generación de residuos, pues, bueno, elevaron multas, ¿no? Entonces, como que de cierta manera nos educaron a nosotros como población, además de que tenemos un buen sistema pues, de limpieza. Yo salgo en la mañana y veo como también los barrenderos, pues desde muy temprano están. Es casi difícil, ver un residuo tirado durante el día. Es correcto. Entonces sí, la ciudad de Querétaro, la ciudad de Orizaba, por lo menos son ahorita los que recuerdo, Zacatecas, pero nada más en la zona centro, son ciudades bastante limpias, en donde de algún modo los gobiernos municipales sí se han abocado a ponerle ganas por ahí, ¿no? Aquí dice, gracias Lupita, pues ya en su momento platicaremos. Yo estoy desde hace tiempo trabajando en la localidad y es probable que me vaya a organizarles, no sé, va a depender de que se definan las nuevas posiciones políticas en los municipios de Río Blanco y de Nogales, y a la mera hora, pues por ahí les ando armando su plan de manejo municipal de residuos. Eso ahí lo tengo como perspectiva en el tintero. Ojalá Sí, que les ojalá. falte. Sí. ¿Conoces Río Blanco y Nogales? Sí, mi mamá es de Nogales. Ah, mira, está padre, sí. O sea, conoces la laguna de Nogales. Sí, la tengo cerca. ¿Tienes qué, perdón? La tiene cerca de la casa de mi mamá. Ah, no, pues está padrísimo. Bueno, pues ya platicaremos de la región. Ok, aquí dice clasificación de vehículos recolectores. Vehículos recolectores de alta tecnificación, diseñados para realizar maniobras de carga y descarga de contenedores. Vehículos especializados, diseñados para la recolección y posterior recarga, y ahí está su foto. Y vehículos adaptados, y ahí tenemos vehículos que muchas localidades han adaptado para la recolección, ¿no? Entonces, ahí se ve una camioneta que casi no se la acaba, ¿no? De basura. Recomendaciones para la recolección. Elegir la frecuencia y horarios de la recolección adecuadas para la población. Optimizar las rutas de recolección. Emplear al máximo la capacidad de carga de los vehículos y estimular la separación de los residuos entre los usuarios. Planificar y realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos. Aquí la verdad es que estimular la separación de los residuos es algo que debe ser parte de la conciencia mundial.
de los países, de los estados y de los municipios. Pero bueno, como resumen dice, la recolección representa el mayor costo del manejo de los residuos, por lo que es muy importante llevar a cabo una planeación adecuada. O sea, ya platicamos ahorita en los municipios de Yautepec y en la ciudad de Orizaba, de dos infraestructuras urbanas muy diferentes y que requieren planeación. Entonces, evidentemente necesitamos que los ingenieros ambientales que terminan de trabajar, pues se vayan a sus localidades a hacer ingeniería ambiental, ¿no? Cosa que a veces no es fácil. Dice, la recolección incluye todos los pasos necesarios para transportar los materiales, desde la fuente de generación hasta el lugar donde los vehículos de recolección se vacían. Los vehículos de recolección pueden ser de alta tecnificación, vehículos especializados o vehículos convencionales. En las localidades donde se practica la separación domiciliaria, la recolección puede hacerse en diferentes días o en el mismo día. Y es interesante, pues, platicar sobre esto importante que es la recolección separada. Cuando se ha iniciado un programa de separación de residuos con la ciudadanía, es conveniente hacer ajustes y cambios al equipo de recolección. No es indispensable, pero sí la mejor forma para trabajar con la colección separada. O sea, no sé por qué la ingeniera Jessica que diseñó esto dice que no es indispensable, pero vamos, yo creo que con esto de la separación de basura no tenemos que ser implacables, tenemos que decir que se tiene que separar siempre, siempre, siempre. Dice, contenido. Iniciar un programa de separación con la ciudadanía incluye un compromiso que necesita cuidarse en todas las etapas de manejo. Es decir, que no se deben de mezclar los residuos separados, ya que la confianza de la población es muy fácil de perder. Ah, claro, ya capto, la ingeniera Jessica lo que dice aquí es que sí tenemos que promover la separación y que promoverlo pues tiene sus dificultades, ¿no? Ok. Dice, la recolección con vehículos no especializados. En muchas ocasiones en las localidades, la única forma de hacer la recolección es con vehículos no especializados, ya que no se cuenta con los recursos necesarios para adquirir los que están diseñados con varios compartimientos. Que por cierto, se me quedó una pregunta en relación con, a Lupita, en relación con Orizaba. ¿Tú sabes a qué tiradero de basura o relleno sanitario se lleva la basura de tu localidad? Sí, se encuentra en Maltrata, llega a la de todos los municipios. Exacto, exacto. Es bueno, el relleno sanitario creo que lo llaman de la alta montaña, ¿no? Sí, así le llaman. Exacto, el de la alta montaña. Y ¿y tú crees que el relleno sanitario de la alta montaña es adecuado y ya y a estas alturas del desarrollo y del crecimiento de la población es suficiente para contener la basura que generan todos los municipios? Bueno, la ciudad de Orizaba, y bueno, pues es que están en muchas ciudades, digo, pues está Mendoza y todas estas. ¿Tú crees que ese relleno sanitario es suficiente? No, no es suficiente. Incluso ya han empezado problemáticas con eso, creo. Exacto. Ahí se me acaba de ir el nombre, del río Blanco, ¿cómo no? ¿Conoces el río Blanco? Sí. ¿Y lo conoces en su parte bonita o con basura? Casi todo está con basura. Es que todos son desagües para allá. Acá no hay plantas de tratamiento ni nada. Exacto, exacto. Sí, no, hay mucho que hacer en la región, ¿eh? De veras que yo digo que nuestro trabajo en ingeniería ambiental los problemas son tan grandes que es como si te dieran un matamoscas o un botecito de Raid matabichos y te dijeran, mata a todas
las moscas del basurero. De ese tamaño son los problemas ambientales con respecto a la ingeniería ambiental y el personal que lo estamos haciendo en México. En general en el mundo, pero aquí en México. Entonces sí, pues tenemos problemas que son atavismos culturales, atavismos socioeconómicos, atavismos sociales con respecto a la basura, ¿no? Y es que es una zona de alta montaña, pues por lo menos Yautepec, pues hay algunas diferencias en la topografía, no son tan acusadas, no son tan tremendas como la de la Sierra Madre Oriental. Y cuando entremos al concepto de los rellenos sanitarios, pues nos vamos a dar cuenta que en esos lugares nunca debió haber existido un relleno sanitario. Pero bueno, existe, ¿no? Entonces, bueno, en su momento vamos a platicar. Ahorita volvamos nuevamente a nuestro concepto de limpia en las ciudades, ¿no? Entonces, bueno, aquí dice, vamos a preguntarle a José Marcos López. Ahí estás, mi amigo. Tachecito, bueno, José Marcos. Sí, Ok. Sí, Bueno, ¿qué dice la diapo? Dice, las posibilidades para hacer la recolección estas condiciones son recoger residuos orgánicos e inorgánicos en diferente día, recoger el mismo día pero con diferente vehículo, hacer adaptaciones al vehículo para recoger ambos residuos. Exacto. Normalmente ya los camiones de basura en la Ciudad de México, por lo menos desde hace unos 10, 12 años, pues son adaptaciones al vehículo para ir separando los residuos. Entonces aquí dice el municipio, no, pues órale, camiones o lo que sea. Cuando el problema se minimizaría si toda la población separáramos la basura y la tiraríamos por separado. Eso es. Entonces, bueno, pero siguiendo con esto que estamos leyendo, continúa, José Marcos. Sí, dice recolección con vehículos especializados. Estos vehículos permiten transportar residuos reciclables por separado, disminuyen trabajo y hacen más sencillo y limpio el trabajo posterior de selección. Ok. Pues es claro, ¿no? Continúa, mi amigo, por favor. Dice, otros equipamientos para apoyar y facilitar la recolección separada. Los contenedores son una muy buena alternativa cuando iniciamos un programa de recolección separada. Colocando varios contenedores para cada tipo de residuos facilita su recolección, así como su separación posterior. Así de claro, ¿no? Adelante. Todo programa de recolección separada debe incluir un programa de capacitación y educación ambiental para la ciudadanía de la localidad donde se aplicará. Es conveniente aclarar que nunca se dan una separación al 100% en prácticamente ningún lugar. También vale la pena considerar que es importante separar solo lo que vamos a vender o aprovechar, ya que de otra manera solo estamos agregando costos económicos y sociales al manejo. Ok. ¿Cuál es tu municipio o localidad? Yo estoy aquí en Azcapotzalco. Ah, ok. Entonces, ¿tú crees que a los, crees que a nuestros azcapotzaltecas, sí los podemos, llevar a una conciencia en el cual tuvieran que tener en su casa varios tipos distintos de contenedores o, según el día de la semana, tirar orgánicos diferente de inorgánicos o que respetaran, aunque sea todos los días, en distintos tipos de contenedores de diferentes colores, que se tire la basura por separado? Pues bueno, de hecho, el año antepasado, antes de la pandemia, aquí en mi alcaldía, los lunes y los miércoles pasaba el camión exclusivamente para basura orgánica y los demás días para desechos inorgánicos.
pero después esa modalidad de recoger la basura la quitaron y ya después con la pandemia solamente pasaba 1 o 2 camiones donde uno sí te recibía basura orgánica y otro no, pero pues teníamos que adivinar cuál era el que sí se llevaba y cuál no. Y lo que hicieron, bueno, aquí al menos donde yo vivo, hay un mercado cerca, entonces ahí pusieron contenedores, 2, uno era para desechos inorgánicos y otro para orgánicos. Pero pues realmente no como, bueno, yo siento que aquí en mi colonia más que nada no se hizo esa cultura de separación, porque todos yo veo que tiran, bueno, todos tiran por como viene la basura. Ok. Sí, todos dicen, no, pues al fin que en el camión la juntan. Así dice todo el mundo. ¿Y tú crees, José Marcos, que estos pequeños pasos, aunque sean muy pequeños, pueden ser útiles para tener una educación diferente? Yo digo que sí. Bueno, de Pues, hecho, en mi casa no separábamos la basura. Hasta apenas cuando yo entré a esta ingeniería, que ya fue como que me concienticé un poco más y de ahí pues jalé a todos los miembros de mi familia a separar la basura y pues igual las cosas que pudiéramos darles un segundo uso, pues también separarlas. O igual, por ejemplo, el PET, juntarlo y venderlo, periódico, papel, cosas así. Pero ¿no? yo siento que pequeñas acciones sí pueden cambiar muchas cosas. Por supuesto, sí, no debemos de pensar que a pesar de que mucha gente no es consciente ni tiene educación, nosotros no podemos ceder, ¿no? O sea, creo que eso que estás haciendo es correcto. Muy bien, muchas gracias. Y luego viene este concepto de transferencia, ¿no? Vamos a pedirle a Melanie Karina. ¿Ahí estás, Melanie? Sí, profe, aquí ando. A ver, pues vamos a leer el concepto central de transferencia. Sí, dice, concepto central. Las estaciones de transferencia son las instalaciones donde se hace el traslado de los residuos de un vehículo recolector a un transporte con mucho mayor capacidad de carga para llevarlos a sus destinos, bueno, su destino final. Ok. Entonces, una instalación a donde se llevan residuos de un vehículo recolector a uno más grande, ¿no? Y dice, para llevarlo a su destino final, pero en una estación de transferencia, ¿cuál es el destino? O a ver, aquí dice, cuando la generación de residuos es mucha, como en las grandes ciudades, o los sitios de tratamiento a disposición final están muy lejos, los costos de transporte pueden ser muy altos. Esto obliga a establecer estaciones de transferencia que acortan las distancias para los vehículos de recolección. Entonces, aquí los vehículos se están recolectando y van a llegar a un centro de transferencia o hasta el tiradero de basura. Pero si está lejos, es una lana. ¿En qué localidad vives, Melanie? Aquí en la Gustavo Madero, Ok. vivo como a 20 minutos de la escuela, profe. Ah, qué maravilla. Sí, ¿En la industrial? no, se llama Santa Rosa, es por Vallejo. Ok, sí, ya ubiqué. Perfectísimo. Ok, ¿y tú sabes si en la Gustavo Madero hay un centro de transferencia? No sé, profe. ¿Una estación de transferencia? ¿Quién vive por San Juan de Aragón? En la Gustavo Madero. Nadie. Pero bueno, sí, en San Juan de Aragón, allá por donde está el zoológico, hay una estación de transferencia. Entonces, de la delegación Gustavo Madero, justamente. Aquí el punto es que nadie quiere el centro de transferencia cerca de su casa, pues porque pues, despiden olores y si no se maneja bien el centro de transferencia, pues se juntan las ratas, etcétera, etcétera. Pero en el mercado donde vives, Melanie, ¿tiran basura afuera del mercado o hay botes
que luego típico, en la parte de atrás del mercado está botes con basura. Sí, hay una parte, bueno, antes, porque ahorita ya como pasó esto del COVID, ya como que cerraron más esas partes del mercado, pero antes estaba en la parte de comida y atrás hay como un tiradero ahí, pero la mayoría de la gente sí va y lo tienen los botes que ponen ahí. Así es. ¿Y ese podría ser un centro de transferencia o no? Sí, podría ser. Bueno, la diferencia es que desde el punto de vista ingenieril, una estación de transferencia la concebimos más bien como una fábrica, ¿no? O sea, en el cual tú tienes tu recepción de materia prima, en donde si la basura llegara separada, no habría necesidad de separarla en el centro de transferencia, pero bueno, ni modo, ahí se separa. Y entonces se van haciendo los acopios de basura en distintos lugares del centro de transferencia para ver qué puede ser valorizable. Y qué es lo que finalmente ya no tiene más remedio y entonces se puede ir a un tiradero basura, a un relleno sanitario. Entonces, el concepto de una estación de transferencia es diferente al tiradero que tenemos atrás en los mercados, o algunos tiraderos que pone la gente, los pepenadores, que ya la gente conoce en las localidades. Ah, no, pues ahí están los pepenadores. Bueno, pues ahí va, ¿no? Porque ahí ellos pepenan y benefician, ¿no? Pero ese de los pepenadores o el del mercado no es propiamente una estación de transferencia, porque una estación, pues ya requiere del concepto de una organización como si fuera una instalación industrial, pero de procesamiento de basura, ¿no? En el cual, pues los que trabajan ahí, pues van a estar capacitados, van a tener uniforme, van a tener guantes, van a tener respirador, van a tener gogles, un overol, porque son empleados y obreros de una estación de transferencia. Entonces, no necesariamente un tiradero que sirve para copiar basura es una estación de transferencia. Y a veces es mucho más fácil tratar de convencer en las localidades suburbanas o rurales de que vayan generando sus estaciones de transferencia, claro, pues de acuerdo con la tecnología instalada que tienen. Entonces, si ustedes se fijan, vamos, si yo, por ejemplo, si logro incidir, no sé, este año no estoy ya muy seguro, o no lo sé todavía, o el año que entra con estas personas, pues lo primero que tengo que hacer es en las localidades generar estaciones de transferencia, porque nosotros tenemos que desfogar los rellenos sanitarios que están hasta el gorro. Entonces, la estación de transferencia como concepto fabril, quiero decir como una instalación industrial propiamente planeada, es importante. Entonces, pues lo que llega a Aragón, pues llega como que de varias alcaldías, ¿eh? No nada más de San Juan de Aragón. Y bueno, en la Ciudad de México hay dos grandes estaciones de transferencia, la de Gustavo Madero, y la otra no me acuerdo si está en Venustiano Carranza o en Tláhuac. Pero si ustedes googlean estaciones de transferencia en Ciudad de México, van a ver esas dos que son para basura municipal y posiblemente también les aparezca la que existe en el mercado de la Viga y en el mercado de Jamaica, porque esas se caracterizan porque tienen mucho residuo de origen orgánico, ¿no? Entonces, bueno, Melanie, por favor, léenos la diapo. Sí, dice tipos de estaciones de transferencia de carga directa. Los residuos se descargan de un vehículo a otro directamente para conducir los residuos a los sitios de tratamiento o disposición final. Almacenamiento y carga o carga directa. Los residuos se vacían en una fosa de almacenamiento desde donde son cargados los vehículos de transferencia mediante diversos tipos de equipos auxiliares. Mixtas utilizan los dos sistemas anteriores. Ok.
Entonces, bueno, pues estaba yo hablando de que ya la estación es como una instalación industrial con diferentes tecnologías instaladas. Continúa, Melanie, porfa. Los beneficios de las estaciones de transferencias. 1. La carga de los vehículos autorizados para llevar los residuos de la planta de transferencia a los sitios de tratamiento de disposición final es 7 a 10 veces mayor que la de los vehículos de recolección. 2. Menos viajes y mayor capacidad significa menores costos y mayor eficiencia en el servicio. 3. Menos vehículos circulando por la ciudad. Así va, ¿no? ¿Qué más, Melanie? Tipo de vehículo, camiones de carrocería abierta. Ventajas, simplicidad de su construcción y manutención, mayor relación carga-hora, menor costo de inversión para la misma capacidad de carga. Desventajas, posibilidad de esparcimiento de residuos en la calle si el equipo cobertor no tiene un buen mantenimiento. Operación de descarga lenta. Camiones de carrocería cerrada, ventajas, mejor garantía en el transporte de los residuos, descarga rápida. Desventajas, costo de inversión y mantenimiento alto. Recomendaciones durante los recorridos. Cubrir los residuos durante el transporte para evitar que vuelen en el traslado y ensucien nuevamente la localidad y sus alrededores. Cuando los vehículos deban atravesar la localidad, utilizar vehículos que no excedan el peso permitido para evitar daños al pavimento y en las calles. Emplear métodos de descarga sencillos y llenar a su máxima capacidad los vehículos de transferencia antes de enviarlos al sitio de disposición final. Así es. Entonces, Melanie y compañeros se dan cuenta que ya para entrarle al manejo integral, a un plan o al final un programa de manejo integral de residuos sólidos urbanos, pues sí requiere de varias consideraciones socioeconómicas en cuanto a recursos humanos, recursos materiales y recursos financieros. Entonces, en este momento, bueno, los estamos haciendo conscientes de la ciencia y la tecnología en avance, y que en su momento pues van a tener que, ya que sean muy buenos conocedores de este área de la ingeniería ambiental, pues entonces entrarle a los recursos humanos, materiales y financieros, ¿no? Dice, nota interesante, algunos de los problemas de estas instalaciones tienen que ver con la, dice, selección de los sitios donde se construyen y con una operación defectuosa. Cuando son mal manejadas, las plantas pueden tener impactos negativos en la calidad de vida de los pobladores de sus alrededores y en el medio ambiente. Entonces, bueno, yo me preguntaría si las gentes que viven junto a los tiraderos de basura ya se acostumbraron o no les queda de otra. Pero si la estación de transferencia está debidamente operada, entonces no tendríamos problemas de malos olores y de plagas, ¿no? Moscas, ratas, cucarachas, etcétera, etcétera. ¿Alguien vive cerca de un mercado, como para que pueda quejarse si por el mercado se meten a casa moscas y cucarachas? ¿O ratas? Bueno, no, Yo nadie vivo lo va a querer. Sí, dime. cercado, pero como tal, bueno, no he visto tantas cucarachas por aquí, pero finalmente cerca del mercado siempre hay como un lugar en donde se ponen algunos indigentes y ahí siempre hay basura, siempre hay mucho cascajo. Exacto. ¿En qué localidad vives? Yo en Iztacalco, Ah, ¿y quién eres? Nadia. Nadia, ok. Bueno, pues sí, ¿no? Bueno, los perros también hacen su agosto, alimentándose. Ok. En esto de la gestión integral, fíjense, ya vimos las partes tecnológicas de generación, ya vimos elementos importantes tecnológicos de manejo, y ahora vamos a ver algunos asuntos de tratamientos, pero en el siguiente miércoles, porque estamos como a la mitad del camino. Generación, manejo, tratamientos y finalmente las disposiciones, ¿no? La disposición temporal, que puede haber una disposición temporal en una estación de transferencia, y después la gran problemática de la disposición final, que es en tiraderos de basura controlados o rellenos sanitarios. Entonces,
cuando veamos esta parte de la disposición final, pues nos estamos dando cuenta que el poder establecer un programa integral de manejo de los residuos sólidos urbanos en un sistema dado, que puede ser una colonia, un municipio o en una ciudad, pues sí requiere de una buena planificación de recursos humanos y y del pensamiento de ingenieros para civiles, ambientales, administradores, abogados, etcétera. Pues los equipos multidisciplinarios que van a estar en torno a esto, ¿no? Entonces, el trabajo de los profesionales tiene que ser mucho más integrado, más acorde, y en ese sentido, de los planes de manejo de los residuos sólidos urbanos, pues tenemos mucho que hacer en todo el país, mucho, mucho, mucho. Y es una gran área de oportunidad. Y bueno, pues en la medida que se logre implementar mayor ciencia, tecnología y capacitación, pues el trabajar con los residuos no va a ser una cosa asquerosa de pepenadores o de considerar que solo lo hace la gente sin empleo y sin capacitación porque no tiene otra alternativa. Entonces, estas son las inequidades sociales que también la ingeniería ambiental adecuadamente aplicada en el terreno social nos puede ayudar a resolver estos tipos de problemas de discriminación social por clases económicas y diferencia e ingresos, ¿no? ¿Algún comentario antes de irnos de alguno de ustedes? Déjenme ver, 29 personas. Aquí nomás pude detectar que Alejandra Rodríguez pues no estuvo. Pero pues los demás no sé quiénes son, pero por lo menos va a pagar la factura Alejandra. Ok. Dice que le estaba fallando su internet, profe, porque está lloviendo mucho en su casa. Ah, ok. Tiene un abogado. Me parece muy bien. Muy bien. Bueno, siendo las 5:30, entonces quedamos, jóvenes. Nos vemos el miércoles para